tema de esta predicación, un poco largo el título: nunca negocies con el pecado. Nunca negocies con el pecado, ausencia de dominio propio. Alguien definió el dominio propio como una virtud de uno que controla sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales. Alguien definió de esa manera el dominio propio. Hemos considerado una porción de la segunda carta de Pedro, en la cual Pedro le hace hincapié a los cristianos del primer siglo a que agregaran a su fe ciertas virtudes. Estas virtudes tienen que estar en evidencia o evidentes en la vida del cristiano, pero vamos a tomar solamente una de ellas, que es el dominio propio. Leyendo un poco de historia, me encontré que el presidente Lyndon Johnson, un presidente de los Estados Unidos, en un momento de su periodo, mientras gobernaba el país de los Estados Unidos, tomó un poquito de peso y comenzó a ponerse gordito. Dentro de sus actividades, el presidente, en momentos de ansiedad, comenzó a comer en exceso, de tal manera que comenzó a ganar peso. Y un día su esposa se acercó a él y lo enfrentó y le dijo lo siguiente: Lyndon Johnson, si tú no tienes la capacidad para gobernar tu cuerpo, no puedes tener la capacidad para gobernar un país. Tienes que controlar la manera como estás comiendo. No es correcto lo que estás haciendo. Si no tienes la capacidad para controlar aquello que te está llevando a una descompensación en tu cuerpo, no tendrás la capacidad de gobernar un país. Y eso es muy cierto. Alguien también definió el dominio propio, a los que anotan. El dominio propio es la capacidad que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y emociones. Eso es dominio propio. Repito, dominio propio es la capacidad que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y emociones. Se puede decir, hermanos, entonces, que el dominio propio es un ejercicio arduo y constante que debe de ser ejercitado en la vida del cristiano. Romanos capítulo 13, versículo 13, vamos a tener un poco de introducción al tema. El dominio propio, hermanos, es muy importante en la vida del cristiano. Dice Pablo a los Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia. Y lo que Pablo está escribiendo en esta porción de los Romanos es de un equilibrio. Ahora, el dominio propio, hermanos, no es un don que Dios nos da. Es algo que tenemos que ejercitar constantemente en nuestra vida los cristianos. Cada uno tiene tentaciones distintas, cada uno, incluyendo al pastor. Pero cuando vinimos a Cristo, Él nos dio la capacidad de sujetar aquellas emociones o instintos que antes nos gobernaban. Cristo nos hizo libres del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y somos más que victoriosos en Él. Él ya nos dio todo lo que necesitamos, tenemos solamente que emplearlo. Pablo dice, andemos como de día, honestamente, y no en glotonería. Si logra ver, todo eso son excesos: borracheras, lujurias, laxivias, contiendas y envidias. 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de ¿qué, hermanos? Déjenme recordarle a la iglesia que la carne es indomable e insaciable. Y cuando la Biblia habla de la carne, habla de esta naturaleza caída, la cual constantemente tú le das algo y quiere cada vez más. Dale descanso a la carne un fin de semana, relájate en la casa, no vas al templo, y al siguiente fin de semana te va a pedir lo mismo. La televisión, el internet, dale una noche de desvelo a tu carne viendo películas, y ¿sabes qué? Al siguiente día te va a pedir ver más y más.
La carne es algo indomable e insaciable. Por eso Pablo dice que tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Y esta mañana Dios quiere que tengamos muy en cuenta lo que es el dominio propio. Por eso Pedro les hace referencia a los hermanos del primer siglo a que tengan una vida en la cual debe de haber un dominio, un control en sus vidas. Vamos a ir a una cita más para poder cerrar la introducción. Y vamos a ir a primera de Tesalonicenses 5:6. Primera de Tesalonicenses 5:6. Dios nos ha dado a los cristianos un espíritu de dominio propio para que éste regule nuestra conducta moral. Repito esta frase, hermanos. Dios nos ha dado a los cristianos un espíritu de dominio propio para que este espíritu de dominio propio regule nuestra conducta, ¿qué, hermanos? Moral. Ya dijimos que el dominio propio es aquello que nos ayuda a controlar nuestros deseos pecaminosos, las emociones. Y dice el pasaje: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué, hermanos? Sobrios. Lo que este pasaje nos habla es que el cristiano tiene que ser una persona que esté constantemente atenta a aquello que le está afectando en su vida. Si algo está destruyendo la vida espiritual del cristiano de hoy, es la falta de dominio propio. Nos cuesta tener control de aquello que sabemos que nos afecta en la comunión con Dios. Y dice el pasaje en el 7: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los cristianos, que somos del día, seamos, ¿qué? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Este pasaje hace una invitación a que nosotros, los cristianos, nos vistamos de esa coraza, que nos vistamos y que seamos sobrios, con una nueva vida, una manera distinta de caminar. El cristiano tiene que caminar por un nivel superior a los demás. Somos llamados en Dios a tener dominio propio en nuestras vidas. Yo no sé si tú tengas problemas en algunas áreas de tu vida, que seguramente sí, porque todas las tenemos, todos tenemos luchas. Y con esta introducción, hermanos, vamos a leer y vamos a ir a Nehemías capítulo 8. Ya vimos lo que es el dominio propio. Y dijimos que el dominio propio es una virtud que controla los deseos y pasiones en la vida del ser humano. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Nehemías, pero Nehemías fue escrito o tiene 2 etapas. Después de que Israel es llevado cautivo a Babilonia 70 años, en ese periodo Dios en su misericordia y soberanía le concede a Nehemías y a Esdras regresar a Jerusalén y reconstruir los muros. En la primera etapa estuvo 13 años Nehemías, 13 años. En esos 13 años, cuando Nehemías regresa, porque le concede el permiso a Artajerjes, él viene a Jerusalén y logra ver la ciudad destruida. Después de todo lo que hicieron los babilonios, quedó destruida y quedó en escombros. Y cuando él regresa, él ve a la ciudad muy necesitada. Y algunos comenzaban ya a regresar del exilio. Y él comienza a reconstruir el templo. Y en ese reconstruir el templo, se encontró con ciertos obstáculos, entre ellos Tobías y Sanballat. 2 hombres, los cuales constantemente estuvieron en contra de la reconstrucción del templo. Y Nehemías está en Jerusalén por 12 años. Después él se vuelve a regresar a Babilonia y regresa. Y cuando él regresa se encontró con algo distinto. Esto en el capítulo 13. Pero vamos a ver la primera etapa de Nehemías. Capítulo 8. El contexto es Jerusalén destruida.
Jerusalén totalmente en ruinas, no solamente material, sino también espiritualmente. Habían abandonado las cosas de Dios. No olvidemos que cuando vino Nabucodonosor, destruyó el templo, se llevó los utensilios del templo y no quedó nada en ese momento. Cuando regresa Nehemías, Esdras, también hay una reconstrucción espiritual. Vamos a leer el versículo 1 de Nehemías 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. La parte espiritual estaba muy descuidada en ese momento, y le piden a Esdras que traiga el libro de la ley, la palabra de Dios. La habían abandonado, la habían dejado. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Vemos a una ciudad la cual tiene hambre de Dios, porque después de 70 años de cautiverio, o casi 70 años, después de tanto sufrimiento que vivieron los israelitas, hermanos, aprendieron a valorar lo que tenían en Jerusalén y que perdieron. Ahora viene una pregunta: ¿cuál fue la razón por la cual fueron llevados al cautiverio? Idolatría y rebeldía a Dios. Dios le estuvo hablando a través del profeta Isaías, Jeremías y Ezequiel constantemente a la nación a que dejaran la idolatría y la rebeldía en contra de Dios, y nunca lo hicieron. En consecuencia a eso, Dios permite un exilio y mucho sufrimiento. Mucha gente murió. Pero cuando ellos estuvieron en sufrimiento, valoraron lo importante que era estar en su casa. Y número 2, de conocer las cosas de Dios. Y en el sufrimiento aprendieron a valorar lo que tuvieron en ese momento en primera instancia. Y ahora vemos a un pueblo que tiene hambre de Dios. ¿Y sabe qué es eso es lo que le pasa al cristiano de hoy? Cuando tiene circunstancias difíciles y adversas, es cuando se acuerda de Dios. Cuando tiene problemas difíciles, es cuando el hombre quiere volver a Dios y quiere cambiar su vida. Y ahora sí como que hay un hambre de Dios. Y fue lo que le pasó a Jerusalén, o a Israel. Versículo 4, el 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Mucho tiempo. La gente quería escuchar de Dios. La gente tenía hambre de Dios. ¿Sabe que en el año 2001, el 11 de septiembre, cuando en Estados Unidos 2 aviones atacaron las Torres Gemelas, eso impactó a la nación de una manera como nunca? 2 eventos que estremecieron a un país. Y al siguiente día, cuando esos 2 aviones impactaron esas 2 Torres Gemelas, ¿sabe qué? Estaban todas las iglesias llenas de gente. Al siguiente domingo, entre semana, toda la gente en Estados Unidos buscaba una iglesia, porque lo que estaban viviendo conmocionó sus vidas. Se dieron cuenta que por ser una nación poderosa, fueron también vulnerables en ese aspecto. Y eso conmocionó el pueblo. Pero ¿sabe qué? Después de 7 meses de esa escena o de ese acontecimiento, el pueblo de Estados Unidos volvió a regresar a hacer lo mismo que antes hacía, lejos de Dios. Y eso es exactamente lo que le pasa al cristiano de hoy. Cuando tiene dificultades y adversidades, busca a Dios. Luego pasa un tiempo, las cosas mejoran, hay salud, hay trabajo, la familia está bien y se alejan de Dios. La pregunta es, ¿qué causa eso? Porque estamos leyendo un pasaje en el cual ahora sí los judíos tienen tiempo para Dios. Porque a Isaías no lo escucharon, a Jeremías tampoco lo escucharon, pero ahora sí hay hambre de Dios. Versículo 6 de Nehemías 8. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió que dijo, amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Claro. Después del exilio, de todo el maltrato que tuvieron en Babilonia, ahora sí vemos a un pueblo humillado ante Dios. Ahora sí vemos a un pueblo el cual no cuestionó la palabra de Dios. Y esto, hermanos, nos recuerda a nosotros
que cuando hay dificultades y adversidades regularmente nos humillamos y reconocemos que Dios es el único que nos puede ayudar. Y esto fue lo que le pasó a Israel. 70 años le enseñó a una nación lo difícil que es vivir lejos de un Dios vivo. 70 años en un país lejano con costumbres distintas y obligados a muchas cosas que no les gustaba, les llevó a ellos a reconocer que es mejor estar cerca de Dios que lejos de Dios. Capítulo, ahí mismo, vamos a ir al versículo 17 de Nehemías. Y dice el versículo 17: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo, ¿qué, hermanos? Tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Vemos entonces a un pueblo el cual comienza ahora a buscar a Dios. Aquí esto representa una comunión con Dios, los tabernáculos. Ahora sí hay hambre de Dios. Comienzan a buscar de Dios ellos, comienzan a caminar con el Señor, y vemos entonces ahora a un pueblo que busca de Dios. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel. No habían buscado de Dios. Desde Josué, imagínense. Pasó el tiempo de los jueces, pasó el tiempo de los profetas, y el pueblo por muchísimos años no buscó a Dios como en ese momento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento lo hizo buscar a Dios. Nunca lo habían hecho. Capítulo 9, versículo 3. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová y su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron. ¿Qué dice, hermanos? Ahora sí vemos a un Israel que reconoce cuando le falla a Dios. Porque el sufrimiento te lleva a darte cuenta que muchas veces lo que estás viviendo es resultado de las malas decisiones y de alejarte de Dios. Muchas veces en la vida del cristiano llegamos a vivir momentos de dificultad y adversidad, y es consecuencia porque nos hemos alejado de Dios, hermano. ¿Sí logra ver este panorama? Este escenario, un Israel conmovido, como renovado, como restaurado, y sabe que siempre Dios lo perdonó. Siempre Dios tuvo misericordia de su pueblo como lo tiene de usted y de mí. Pero vamos a ver qué pasó 12 años después de este momento. 12 años. En este momento está Esdras y Nehemías con el pueblo. El pueblo está siendo restaurado literalmente y también espiritualmente. Pero por alguna razón Nehemías tiene que regresar a Babilonia y deja Jerusalén. Ya arreglado el asunto. Nehemías 13. Nehemías regresa a Babilonia, deja todo el asunto arreglado. Ya el pueblo entendió que le falló a Dios, pero en 13 años, que no es mucho tiempo, pasaron muchas cosas, y todo está en el capítulo 13 de Nehemías. Voy a leer unos versículos, no puedo leer todo porque es muy amplio. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyendo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás a la congregación de Dios. Nehemías regresa a Jerusalén y se encuentra con este escenario. Se encuentran en la ley de Moisés que el pueblo de Israel no tendría que juntarse con ¿quiénes, hermanos? Y amonitas. Dios estableció que el pueblo de Dios no tendría que juntarse con gente que no fueran judíos. Como Dios nos recuerda a los cristianos, no os unáis con yugo desigual. Cada vez que una persona infringe o violenta esa ley, comienza a adquirir para su vida consecuencias muy dolorosas. ¿Cuántos matrimonios hoy en los cuales uno de los dos es cristiano y el otro no, sufren muchísimas diferencias por haber violentado la palabra de Dios? Ahora, están recordando lo que Dios le estableció al pueblo. Versículo 6, del mismo capítulo 13.
Mas a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén. Nehemías no estaba. Él recién regresa otra vez a Jerusalén. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Y aquí nos habla que Nehemías regresa otra vez a Jerusalén. Él viene y regresa porque quiere tener un tiempo ahí en el pueblo, con el pueblo. Y aquí comienza a ver algo distinto Nehemías de lo que dejó. Dice el versículo 7, para volver a Jerusalén, y entonces supe, ¿qué, hermanos? Pero si se arrepintieron, estuvieron 70 años, pidieron perdón, se arrepintieron de las cosas. ¿Cómo es posible que después de 12 años el pueblo de Israel volvió a hacer lo mismo? ¿Cómo es posible que una nación, después de haber visto tanto sufrimiento y dolor, después de que ellos reconocieron su pecado allí en la plaza principal, después de 12 años vuelven a hacer lo mismo? ¿Qué es lo que le pasó a Israel? ¿Qué es lo que le pasa al cristiano de hoy? ¿Sabe qué? No aprendemos en el sufrimiento. Nos seguimos equivocando. Seguimos cometiendo los mismos errores, alejándonos de Dios. Después de que Dios tuvo misericordia y nos perdonó en el primer momento y reconocimos nuestro pecado, pasa el tiempo, nos acomodamos y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a ver qué hizo Israel. Versículo 8. Y me dolió, dice Nehemías, en gran manera, y arrojé, dice, todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y ahora hacemos un alto aquí. ¿Quién era Tobías? ¿Se recuerda? Tobías y Sanbalat fueron aquellos que se opusieron a la reconstrucción del templo. Tobías y Sanbalat fueron aquellos hombres que siempre estuvieron en contra de que el pueblo buscara santidad de Dios. Tobías y Sanbalat representaban a aquellas personas que siempre estuvieron en rebeldía con Dios. Y después de 12 años, ahora le entregan el poder a Tobías. Después de 12 años le entregan todos los beneficios de un pueblo a una persona que siempre estuvo en contra de Dios. Qué triste por Israel y qué triste por algunos cristianos. Que después de que Dios los sacó del fango, vuelven a regresar allá. Nehemías, vemos a un Nehemías molesto. Está molesto Nehemías. Dice, me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen la cámara, las cámaras, e hice volver allí a los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Claro, le dieron el puesto a Tobías y él sacó todos los utensilios. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Dejó de ofrendar el pueblo, dejó de diezmar. El pueblo se volvió a equivocar. Dejó de hacer aquello que Dios le dijo que hiciera, ofrendar y diezmar. Quitaron eso. Versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas, y aquí hacemos un alto, Dios estableció que los levitas sería la tribu la cual se encargaría del sacerdocio y la adoración a Dios, ¿cierto? Y a ellos no les dio herencia. No les dio ninguna parte de la tierra porque les dijo, yo seré su herencia de ustedes, pero le encargó a las 11 tribus restantes a que ellos le dieran mantenimiento, manutención a los levitas. Ellos iban a vivir de las ofrendas de las otras 11 tribus. Solamente los levitas se iban a encargar de la adoración al templo. Pero dice Nehemías que encontró que lo que le correspondía a los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio, ¿me ayuda a leer, hermanos? Ahora vemos entonces a los levitas que les tocaba la administración espiritual en el templo, ahora estaban trabajando en los campos. Aquellos encargados de la parte espiritual del pueblo
Como no los apoyaron, ahora estaban en el campo trabajando. Pregunta, ¿quién iba a darle el alimento espiritual al pueblo? ¿Quién se iba a encargar de leer la palabra de Dios? ¿Quién se iba a encargar de la adoración en el templo? Si ellos eran los encargados y por falta de alimento, ahora tendrían ellos que ir a los campos a trabajar, a buscar el pan de cada día. Perdón, hermanos, no aprendió Israel en 12 años. Se volvió a equivocar y peor. Porque ahora estaba otra vez en rebeldía en contra de Dios. Ahora los levitas estaban ocupados en las cosas materiales y el pueblo estaba peor. Estaba molesto Nehemías. Y sabe que, hermano, nos pasa a nosotros lo mismo en el siglo XXI. Enfrentamos problemas y dificultades. Y después de un tiempo que las cosas van bien, cometemos cosas gravísimas. Continuamos leyendo el pasaje. Al servicio, huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez el pueblo dejó la casa de Dios? ¿Otra vez el pueblo dejó la comunión con su Dios? ¿La comunión con su palabra? ¿Qué no les bastó 70 años de sufrimiento? Les faltó dominio propio. Les faltó dominio propio. Sujetar sus emociones. Estamos iniciando un año, hermanos. Y Dios nos recuerda: ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está el templo de Dios en tu corazón? ¿Está Dios ahí? ¿Está Dios ahí? ¿O lo has dejado? Nehemías está molesto y dice: ¿cómo han dejado la casa de Dios abandonada? Si hace 12 años aquí estuvimos con Esdras, la gente estuvo aquí, reconoció su pecado. ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué dejó las casas de Dios? Porque el pueblo, hermanos, cada vez que las cosas van bien, y yo me hacía esta pregunta: ¿cuál es la respuesta por la cual el hombre, después de que sufre y viene a Dios y Dios lo perdona, y luego pasa un tiempo, el hombre vuelve a hacer lo mismo de antes? Y yo solamente encontré una respuesta, y la respuesta es que cada vez que las cosas van mejor en tu vida, quitas a Dios de tu corazón y colocas otro ídolo en ese corazón. Cuando las cosas van bien en tu vida, quitas a Dios de tu corazón y pones a alguien más. Y puede ser tu hijo, tu hija, tu trabajo, tu negocio. Pero ¿sabes qué? Dios no está ahí. Cuando el hombre regresa a hacer lo mismo de antes, es porque Dios ya no está en su corazón. Cuando el hombre desatiende las cosas de Dios, cuando el hombre deja de ofrendar, deja de ocupar en la casa de Dios su lugar, es porque alguien o algo más está en ese corazón y no es Dios. Y Dios dijo: no tendréis dioses ajenos delante de mí. Y quizás dices: pastor, yo no tengo ningún cuadro. No, pero acá en tu corazón no está Dios en primer lugar. Hay otras cosas. Y Dios te pregunta: ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en ese corazón? La casa de Dios fue abandonada, dice Nehemías. Continuamos leyendo el texto. Bueno, y aquí el texto 11 dice Nehemías: ¿a quién reprendió? A los oficiales, a los líderes. Y esta palabra es para los papás. Esta reprensión es para los jefes de la casa, las jefas de la casa. Para ellas es la reprensión, para vigilar qué pasa con la casa de Dios. El texto dice, el versículo 11: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse, ¿qué dice, hermanos? Es decir, Nehemías regresó para poner a cada quien en su lugar. Con ese carácter de Nehemías, a cada uno lo colocó en su lugar y le dijo: esto tiene que ser. Así tiene que ser la vida cristiana. Te guste o no te guste, por tu bien hay que buscar a Dios. Cada uno lo puso en su lugar. Versículo 12: y todo Judá trajo el diezmo del grano y del vino y del aceite a los almacenes. ¿Sí logra ver la restauración? Ahora sí habrá
alimento para los levitas. Ahora sí podrán hacer su trabajo en el altar. Tuvo que volver Nehemías para poner orden. Versículo 15. Vamos a leer el 14. No puedo leer todo porque es muy amplio. Acuérdate, dice el 14, de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de ¿qué? Y acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas y de higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén. ¿En qué tiempo? 6 días trabajarás. ¿Cuántos? 6 días trabajarás, te ocuparás de las ocupaciones de esta tierra, y el 7º día, ¿para quién es? Pero a mucha gente se le olvida eso. Se encontró Nehemías entonces, que no solamente violentaron el pueblo, abandonaron a Dios, sino que también el día del reposo lo ocuparon ¿para qué? Para negociar, para trabajar y para recrearse. Iglesia, tenemos 6 días para trabajar. 6. Pero tienes que dedicarle un tiempo a Dios. Tenemos que dedicarle un tiempo a Dios. Porque quizás tu vida no será en un exilio como le pasó a Israel, pero sí habrá en tu corazón esclavitud. Y vivirás espiritualmente en un exilio, en la cárcel de la soledad, la ansiedad y la desesperación. Porque caminarás en esta tierra, pero sin Dios en tu corazón. Tenemos que organizar nuestra vida. Tenemos que organizar nuestra vida, iglesia. Todo es importante. Tenemos que trabajar, sí, pero no dejes de buscar a Dios. 6 días trabajarás y el 7º será para tu Dios. Dice Nehemías, versículo 15. Y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Claro, no podía quedarse Nehemías tranquilo al ver cómo el pueblo estaba violentando la palabra de Dios, porque sabía Nehemías que eso iba a alejarlo de Dios. Cada vez que tú tomas lo que Dios estableció que es para Él, estás violentando su palabra y cada vez vas a estar más lejos de Él. Los amonestó, como esta mañana Dios nos amonesta a nosotros. Dale lugar a Dios en tu vida. No esperes bendiciones de Dios en tu vida si no hay obediencia a su palabra. Escucho eso. No espere bendiciones de Dios, iglesia, si no hay obediencia a la palabra de Dios. Continúa el texto 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería. ¿Me ayuda a leer? Tremendo. Los dejó 12 años, hicieron con su vida un desastre. Esto ya se había arreglado. ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Cómo está tu vida? Y yo no vengo a juzgarte, hermano, porque yo no sé cómo vives. Mi deber como pastor es recordarte lo que Dios dejó para su pueblo y para su iglesia. Y de ti depende. Yo no me voy a meter en tu vida como qué tienes que hacer. Eso es entre tú y Dios, porque al final tendrás que entregarle cuentas a Dios de esta palabra. Yo tengo la responsabilidad de pararme aquí y hablarle al pueblo lo que el pueblo ha dejado de hacer. Pero tendrá el pueblo que entregarle cuentas a su Dios con su vida. Dios quiere que seamos una iglesia la cual caminemos en su voluntad y no vivamos en esos exilios, en cautiverio. ¿Cuánta gente no vive en esas cárceles espirituales, vacíos, solos, porque han dejado la comunión con Dios?
La gente haciendo mercadería en el día de reposo. Concluye el 16, a los hijos de Judá en Jerusalén. 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando, ¿qué dice? Claro. Porque déjeme decirle que Nehemías, como todo siervo de Dios, hombre de integridad y comunión con el Altísimo, tendría que reprender a los señores, a los líderes, a las cabezas. Hoy nos quejamos que vivimos en un tiempo difícil, mucha violencia, mucha delincuencia. A mí me estremeció una semana una noticia que me impactó como ciudadano. Una niña de 4 años fue violada por su padrastro en compañía de su madre y luego la golpeó contra la banqueta y la mató. Y dice uno, ¿en qué estamos viviendo? Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo que estamos viviendo es resultado de lo que no se hizo en un hogar. La violencia que hoy vemos, la corrupción que hoy vivimos, el maltrato que hoy vivimos es resultado de lo que no se hizo en un hogar. Faltó un padre y una madre que aconsejara, inculcara el temor a Dios a sus hijos. Hace falta que hoy las cabezas del hogar seamos hombres y mujeres que podamos responder a la palabra de Dios. Mañana, ¿qué va a ser de tu hijo? De tu hija. ¿Dónde la vas a encontrar? Si hoy no la pones o la encaminas en las cosas de Dios. Dice el versículo 18. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal. Les está diciendo Nehemías, ¿no fue esta la consecuencia por la cual vino el exilio? El tabernáculo, los levitas, el día de reposo. Eso fue lo que llevó a Israel 70 años de cautiverio, iglesia. Y se volvió a equivocar Israel. Este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas. Y tenía carácter Nehemías. La ciudad estaba amurallada, y ¿sabe qué? Se levantó el hombre de Dios y cerró las puertas. No les pidió permiso al pueblo. Y nos habla de un hombre que amaba la santidad de su Dios. Un hombre con temor a Dios. Dije que se cerrasen las puertas y yo ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran, ¿qué dice? Y yo hago una pregunta. ¿Tiene que ser el pastor así con usted? ¿Tiene que el pastor ir a su casa y decirle, a ver, hermana, hoy tiene que ir al templo? Yo creo que no. ¿Va que no? Todos conocemos la voluntad de nuestro Dios. Todos la conocemos. Pero encontramos en el pasaje a un hombre con carácter, con autoridad moral. Yo no sé si lo que Dios nos está hablando, hermanos, hoy, y nos está amonestando y nos está advirtiendo, si no cuidamos esa palabra, mañana pueden venir cosas que nos lamentemos. Porque el tema no es con la iglesia ni con el pastor, es con nuestro Creador. Un hombre celoso con las cosas de Dios. 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces, ¿qué dice? Claro. ¿Quién les iba a comprar? Esto es llamar, poner orden. Puso orden Nehemías, otra vez. ¿Pero qué cree? Nehemías luego murió. Y si seguimos leyendo la historia, el pueblo volvió a hacer lo mismo. Yo me hago una pregunta. Tenemos aquí 8 años, vamos para 9 años. He visto cualquier cantidad de gente que viene, se acerca, viene y se va. Y yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y el problema, hermanos,
no es la iglesia. El problema es el corazón del hombre. Que en ese corazón realmente no está Dios en su corazón. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios, iglesia. Vamos a ponernos de pie.